oportunidad de compartirlo, ¿no? En esta clase vamos a ver un material que es el que tiene en sus manos, todavía no lo vamos a abrir, pero es el Catecismo Menor de Westminster, ¿okay? De verdad espero que en esta clase ustedes puedan lograr no aprendérselo de memoria, ¿sí? Pero por lo menos entender lo que creemos como ideas generales de la iglesia. Lo que vamos a ver es un principio de los principios que creemos, ¿ok? No es nada a detalle, es un principio y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, antes de empezar a profundizar, vamos a orar, ¿les parece? Ya nos conocimos, me da mucho gusto conocerlos a todos y espero que estas 13 semanas, les voy adelantando, nosotros vamos a hacer una clase más para hacer un convivio, porque sí es muchísimo material. Entonces vamos a orar. Bendito y amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde, mañana que nos permites amanecer. Gracias por este clima, Señor, que si bien es caluroso, nos hace recordar que estamos vivos, Señor. Gracias porque podemos sentirlo, porque podemos disfrutarlo y porque como hermanos podemos convivir. Ponemos en tus manos este curso, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe, tu Espíritu el que nos dé entendimiento de todo, Señor, y que sea tu palabra la que pues realmente se quede guardada en nuestros corazones, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, lo que vamos a estar viendo es el Catecismo Menor de Westminster. Hay 3 propósitos que tendremos al estudiar este material, ¿sí? El primero, les voy a contar un poquito lo que vamos a ver, es el Catecismo Menor. Pero antes de empezar a introducir con esto, hay un anuncio parroquial que va a ser el buen Rubén, ¿vale? Buenos días, ¿cómo están? Con permiso. ¿Tienen calor? Sí, ¿verdad? Están, yo te iba a marcar, lo tengo en ventilador. Ahorita les traigo el control. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Ahí no empiezo. ¿No? Muy bien. Un punto extra, por favor. Ahora falta justificar. Es para glorificar a Dios, Rubén. Así es, y gozar de él para siempre. Amén. Ahorita llegamos a esa parte. Un pequeño anuncio breve. Todos ustedes ya están en el último curso antes de hacerse miembros. Obviamente la idea es que puedan seguir estudiando, pero para hacerse miembros ya este es como el último, ¿va? ¿Alguien de aquí se va a bautizar o ya está bautizado y se va a recibir? Nada más para saber más o menos cuántos son. Creo que la gran mayoría, ¿verdad? Ok. ¿Ustedes también? ¿Ya está bautizado o cómo? Ajá, ya están bautizados, pero se van a recibir como miembros. ¿También ustedes? Ok. Sí, porque hay que estar de 2 maneras. O sea, si no están bautizados, se van a bautizar. Y si ya están bautizados y quieren ser miembros de la iglesia, simplemente recepción de miembros. ¿Va? Pues entonces la mayoría. Como son muchos y las semanas son cortas, ahora sí que la invitación es que después de esta clase puedan acercarse a la mesa de cristal para que vayamos agendando una cita y podamos hacerles una entrevista. En esta entrevista, ¿qué les vamos a preguntar? Pues básicamente si son cristianos. No, es una entrevista un poquito como para conocerlos, platicarles un poquito de lo que es la iglesia, el compromiso que tiene la iglesia con ustedes y ustedes con la iglesia, etcétera, lo que es la membresía. Entonces, para que pasen después de aquí, y yo sí les recomiendo mucho que traten de apuntarse pronto porque los que les toca ya casi hasta el final, pues no pueden elegir horario, más bien yo lo elijo por ustedes, ¿no? Los que llegan primero sí tienen chance de elegir como su horario de recepción. Entonces, como es un grupo grande, pues seguramente vamos a tener en los 3 horarios, ¿va? Entonces, para que no lo dejen pasar. Y otra cosa adicional, pues háganle muchas preguntas a este muchacho, ¿va? Literalmente se acaba de casar hace 3 meses y ya lo trajimos de vuelta porque es nuestro maestro predilecto para esta clase, ¿va? Entonces, pregúntenle mucho, ¿va? Y cualquier cosa que necesiten, con toda confianza estamos allá en la mesa de cristal y estamos a sus órdenes, ¿va? Y felicidades porque ya casi terminan estos primeros 4 cursos, ¿va? Gracias. Ahorita les traigo el control. Muchas gracias. Bien. El jefe. Bueno, continúo. Justo estaban en eso, pregunten, ¿no? Ya vieron. Pregunten mucho. Entonces, lo que vamos a estudiar es el Catecismo Menor. Ahorita voy a explicar un poco el contexto del material que vamos a estar viendo, pero
Antes quiero explicar algo importante. ¿Para qué es importante estudiar un material como un catecismo o un credo o una confesión, ¿no? He escuchado algunas veces este cuestionamiento. ¿Por qué es importante? ¿Sí? ¿Por qué no solamente estudiamos la Biblia? ¿No? Esa es una gran pregunta, ¿no? Pero los credos y las confesiones son importantes no más que la Biblia, estudiarlos, importantes, no más que la Biblia, pero sí importantes en el sentido de que nos van a ayudar con tres cosas específicas. Número uno, saber responder y defender la fe. ¿Ok? Ah, muchas gracias. ¿Funciona? ¿Y sí? Sí. ¿Tú sabes ponerlo? Sí. ¿O alguno de los dos? Sí, por favor, todavía no, Pablo. Hasta que me confirmen si sí se puede o no. Creo que es en mute, pero bueno. Saber responder, yo la verdad no sé, por eso se los digo. Saber responder y defender la fe. ¿Ok? No, tiene el mute. Sí, ya está En ya. Ah, bueno, así hay que dejarlo ahorita y te digo si se empieza a sentir acá para que le cerramos, si no, así. ¿Va? Saber responder y defender la fe. Vamos todos en sus Biblias a 1 de Pedro 3:15. Muchas gracias. 1 de Pedro 3:15. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 3:15? Quien lo tenga me levanta la mano y lo lea, por favor, por favor. Primera de Pedro 3:15. Aquí ya lo Primera de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Ok, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué se refiere a esto, mis hermanos? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos preguntan por qué bautizan con agua y no con, no sé, con palomitas? O sea, y quizá pueda sonar ridículo la pregunta, pero ¿quién me puede explicar así a ciencia cierta por qué el elemento es el agua? Pues, ¿no? O en qué versículo específicamente dice que tiene que ser agua. Sabemos que lo dice en algún punto, pero ¿en qué versículo? O ¿por qué en la iglesia Rey de Reyes, iglesia presbiteriana, se bautizan niños? Sabemos que se hace, sabemos que es una práctica que es bíblica, pero ¿cuál es la razón? ¿Sí? O no me voy tan lejos, ¿no? Si en el mundo hay tantas guerras y Dios es un Dios de amor, ¿por qué existen las guerras? Y a veces este tipo de preguntas nos sacan de nuestra burbuja que tenemos y decimos, ¿sí es cierto? ¿Y cómo contestamos? Es importante, mis hermanos, saber responder siempre con mansedumbre, ¿sí?, a cualquier cuestionamiento que podamos llegar a tener. Siempre. O sea, no podemos conformarnos solamente con decir, pues yo ya creo, y todos los demás, pues que se frieguen. No, o sea, no, eso es algo muy egoísta de nuestra parte. Además, no solamente por eso, el saber responder ciertos temas específicos, ¿sí?, o el saber identificarlos en la escritura nos va a volver más hábiles al momento de poder responder. Miren, la Biblia es un mapa detalle, muy detallado, de todo el mundo. Vamos a ponerlo con este ejemplo, muy detallado. Yo hago zoom y veo hasta las casitas y hasta el número de la casa me va a salir, ¿no? Pero las confesiones, los credos, los catecismos son como mapas generales que nos ayudan, o sea, como a ver específicamente dónde está cada cosa. Vamos a ponerlo con el mapa de México, ¿sí? Muy grande. Está el mapa de México y yo sé que más o menos por aquí está Baja California, por acá está Monterrey, por acá está Chiapas, ¿sí? Pero ese mapa aquí me ayuda a entender pues dónde está cada estado, ¿no?
Y cuando yo profundizo en el estado, sé que ahora sí, aquí está el centro, aquí está la calle principal, ok, voy a acercar más, mira, estas calles están secundarias, mira, está mi casa, ¿sí? La Biblia es un mapa de detalle. Un credo, un catecismo nos ayuda a señalar en qué parte del mapa está cada cosa, ¿sí? Entonces, y nos ayuda a dar una dirección a la doctrina que creemos como iglesia. ¿Por qué? Porque un credo, una confesión, un catecismo no es algo que se inventó nomás porque sí. Es algo que muchísimos teólogos a lo largo de toda la historia han estudiado por mucho tiempo y han ido puliendo y perfeccionando. No es algo, y teólogos que en su momento no tenían inteligencia artificial, ni internet, ni TikTok. Eran teólogos que únicamente se dedicaban a la lectura de la escritura. Entonces, algo de validez tiene lo que el Espíritu le reveló, ¿sí? Saber responder y defender la fe. Segundo, renovar la mente para no desviarnos de un enfoque bíblico. Hay una imagen muy famosa en redes, ¿sí? Que esto es Biblia, ¿no? Dice, Biblia, ahorita los dejo ver. Biblia, este es el camino, ¿sí? Credos y confesiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien empieza a leer la Biblia y no tiene absolutamente dirección de nada? Pues muy probablemente, el Espíritu Santo siempre guía, pero a veces cae en mucho riesgo de empezar a malinterpretar las cosas y desviarse por tangentes que pues a veces no son buenas, ¿no? Vemos muchas sectas dentro del cristianismo, no voy a mencionar muchas, pero sabemos que hay muchas sectas, ¿sí? Y esto es muchas veces lo que pasa, porque unas personas quieren estudiar la Biblia a como ellos entienden, no muchas veces con la guía y el apoyo de otras personas y como iglesia en conjunto. No, completamente aisladas, y pues a veces pasa esto. Ahora sí, como siempre me gusta decir, un versículo mal interpretado trae entera consigo una nueva secta. Y es la verdad, normalmente la mayoría de las sectas siempre vienen detrás de un versículo mal interpretado, ¿sí? Entonces, un credo y la confesión nos ayudan a no salirnos de siempre estar volviendo a lo que es la interpretación adecuada en base a la Biblia. Ojo, y esto es algo que tenemos que entender, ¿sí? Biblia se interpreta con Biblia, ¿ok? La Biblia sí podemos a veces agarrar algún contexto por cualquier cosa, pero no es lo esencial. ¿Cómo yo determino una verdad bíblica con otra verdad bíblica? ¿Sí? Porque muchas veces existe esto de que es que se interpreta en base al contexto de la historia. No. Porque la Biblia es dicha en base a parámetros que Dios pone muchas veces morales, ¿sí? Y muchas cuestiones están escritas desde miles de años antes y luego Jesús la repite miles de años después, y pues miles de años después la verdad es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces muchas veces caemos en este tipo de cuestiones que nos van a hacer desviarnos. Ahora, ¿a qué me refiero entonces con renovar? Bueno, que muchas veces cuando yo me estoy desviando o no estoy entendiendo algo, me puedo apoyar en un credo y confesión que está apoyado por muchas personas de la iglesia para entender justamente todas estas dudas que puedo llegar a tener. Romanos 12, ¿qué es lo que dice? ¿Quién se lo sepa? Romanos 12:2. No se conformen, sino transformados su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo, lo repito para que estén en el video, no por otra cosa. Entonces, exactamente, transformar la mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo transformo todos los días mi mente a través de la escritura, renuevo mi entendimiento. Pero hay veces que necesito un mapa para encontrar específicamente qué parte de la escritura dice X o Y, y así poder renovar mi entendimiento de una manera más precisa.
hay cuestiones que, por ejemplo, se interpretan, por ejemplo, Gálatas, para entender Gálatas o entender Hebreos, necesitas haber leído Génesis 12 y 13 y 14 y 15, todo el tema de Abraham, de todo el tema pactual con Abraham. Si no se leen estos capítulos, es muy probable o que no entiendas Gálatas o que lo malinterpretes, o lo mismo con Hebreos, ¿sí? Entonces, es por eso que muchas veces un credo de confesión nos ayuda a entender, mira, para entender esto necesitas este y este, en conjunto, porque la Biblia es uno solo. No es por libros, es un solo libro, un solo tomo. Sí, se divide en Nuevo y Antiguo Testamento, pero es uno solo. No es como que el Antiguo se interprete de una manera y el Nuevo se interprete de otra. Se interpreta todo junto. ¿Sí me van a entender? Entonces, nos ayuda justamente a esto, a renovar nuestra mente sin desviarnos. ¿Ok? Ahora, número 3, nos ayuda a entender que en la historia no hay nada nuevo. ¿A qué me refiero con que no hay nada nuevo? Mira, mi hermano, cada semana, bueno, no cada semana, pero cada cierto tiempo, muy frecuentemente, me toca encontrarme con personas que llegan y me dicen: estoy teniendo problemas de depresión, estoy teniendo problemas suicidas, estoy teniendo problemas de traumas de niño, traumas de abandono, traumas de agresiones, ¿sí? Traumas de conflictos con los padres. ¿Y qué creen? La común constante, o lo constante que siempre me dicen es: no creo que nadie se sienta o sepa lo que yo estoy viviendo. Es que es rudo. Hay situaciones que uno vive, y no digo por mí, y quizá ni por ustedes. O sea, pero hay situaciones que mucha gente vive que dices: no inventes, está rudo. Pero hasta la situación más ruda dices: pues ya se vivió. Y hay gente que ha salido de eso. Hay solución. Hay maneras de sobrellevar las cosas. En Cristo, claro. Pero entender los credos y confesiones es ver que a lo largo de la historia, los problemas que tú tienes, otras personas ya los tuvieron. No solo los problemas, las dudas. La duda que tú estás teniendo hoy sobre cualquier cosa de la Biblia, el conflicto que tú estás teniendo hoy con la Biblia, no es nuevo. No es nuevo, ya ha pasado. Alguien más lo ha tenido. Alguien más ya se ha enojado con Dios por lo mismo que tú te estás enojando. ¿Sí? Y está bien. Es normal. Somos humanos de carne. Y no, o sea, constantemente pues somos pecadores, ¿no? Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol, mis hermanos. No hay nada nuevo que a ustedes se les esté ocurriendo. Incluso también para las ideas. No, es que creo que esta interpretación que yo le estoy dando, que jamás, nunca antes había sido dicha, pero creo que yo tengo una verdad nueva en la Biblia, tiene que ser vista y dicha por Dios. No creo. Lo dudo mucho. La verdad es que ya toda la Biblia ya no es de interpretación privada, pues. No es como que a ti se te esté dando una nueva revelación a través de la Escritura. No, ya todo está dicho en la Escritura. ¿Sí? Ya todos pasaron por esos cuestionamientos. Y no es nuevo. ¿Sí? Entonces, si hoy estás teniendo conflictos, tú tranquilo, ¿va? Tranquila, no pasa nada. Hay maneras de sobrellevarlo. Antes se ha sobrellevado, antes se ha respondido, antes también se ha cuestionado, ¿vale? Entonces, solo es cuestión de atender y ya, ¿vale? Dios está en control. ¿Amén? Amén. Muy bien, muchas veces, mis hermanos, se piensa que los credos y confesiones pues son solamente unas cuestiones para adultos, ¿sí? Que son algo que solamente los teólogos tienen que ver, solamente el pastor que entra allá cuando quiera hacer una consulta lo tiene que estudiar. Y la realidad es que no, es parte del ABC del cristiano. O sea, entender esto nos va a ayudar a entender de mejor manera todo lo demás, la Escritura. Ojo, jamás superior a la Escritura. Y otra vez lo recalco, jamás superior a la Escritura. Pero son importantes, ¿sí?
Son importantes, no son solamente para pastores, son para todos. ¿Puedo orar? Sí. Entonces, ahora sí, ¿dudas hasta aquí? Perfecto. Ahora sí, hey Yoshi, pero estás hablando solamente de credos, confesiones, y aquí dice que tenemos catecismo menor de Westminster. Ok, sí, allá voy. ¿Va? ¿Qué es un catecismo? Ambas, ¿qué es un catecismo? Ok, eso es un concepto muy general, ¿no? Que tenemos, porque muchos venimos de un contexto católico. ¿Quién viene de contexto católico? Más del 50%, estoy seguro. ¿Sí? Es normal. ¿Qué es un catecismo, Asa? Sí, vas los sábados, él te enseña para hacer tu primera comunión, cosas así. Ok, hacer comunión, de confirmación. Como las bases. Aquí en México es lo que se suele pensar, ¿ok? Como las bases de lo que crees, de lo que vas a confirmar. Ok. Es un sistema estructurado de enseñanza. Oh. Muy excelente respuesta, ¿sí? Exactamente. Es un sistema de enseñanza, ¿sí? Que durante, pues, prácticamente toda la historia se ha llevado a cabo a base de preguntas y respuestas. Eso es un catecismo. Eso significa catecismo. Sistema de enseñanza que históricamente se ha hecho a través de preguntas y respuestas. Aquí en México, como bien dicen, lo relacionamos más con la escuelita dominical, pero es un sistema de enseñanza. Mis hermanos, catecismo no es una palabra católica romana, es una palabra común, debería ser una palabra común, ¿sí? Es un sistema de enseñanza, y ese sistema de enseñanza vamos a empezar a impartir hoy. Un sistema en el cual nosotros vamos a estudiar un tema puntual en base a un catecismo. Un sistema de enseñanza en base a preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, catecismo, mis hermanos, viene del griego ketachio, no sé cómo se pronuncia, ¿ok? Ketachio, que significa enseñar oralmente o instruir. Eso significa, de ahí viene la palabra catecismo. Y, mis hermanos, pues como les digo, la mejor manera de enseñanza y la más practicada desde tiempos antiguos corresponde, ¿sí?, desde 1 a como un niño puede llegar a preguntar bien. Vamos a Éxodo, Éxodo 13:14. El catecismo es algo que se da desde hace mucho tiempo, este sistema de enseñanza en base a los procesos de estudio. ¿Qué dice Éxodo 13:14? Se los leo. Los espero que llegue. Éxodo 13:14. Dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, está hablando de un padre respondiendo, ¿sí?, a un cuestionamiento del hijo, instruyendo a su hijo a través de un sistema de preguntas, ¿sí? Desde siempre las preguntas han sido la manera más común de la enseñanza. Es por eso que yo los insto mucho a que hagan preguntas, porque en la mayoría de los casos la mejor manera de atender una duda es a través de una pregunta. ¿Por qué? Porque a través de una pregunta viene una respuesta, y la pregunta casi siempre refleja la duda real. Entonces pregunten, ¿sí? Aquí vienen muchas preguntas. El catecismo menor es una composición de 107 preguntas para entender el propósito del hombre. Eso es el catecismo menor. Ahora, vamos a profundizar un poquito en qué es Westminster, ¿no? ¿Qué es Westminster? Bueno, ¿alguien había escuchado acerca de la confesión de fe de Westminster antes de hoy? ¿Sí? Ok. Se las explico para los que no la han escuchado. Hace muchos años, cientos de años. Específicamente en 1643. Sí, alrededor de 120 años después de la Reforma Protestante. Más o menos. Se da esta reforma y las personas empiezan a estudiar la Escritura. Pero no había un sistema de doctrina, porque pues prácticamente toda la doctrina estaba completamente reservada para los sacerdotes que entendían el idioma en el que estaba la Escritura. Entonces, cuando la Biblia se empieza a traducir, todos empiezan a leer la Biblia y empiezan a entender la Escritura y entienden la esencia del Evangelio. Pero había cuestiones dentro de la esencia del Evangelio, ¿sí?, cuestiones secundarias que quedaban mucho al aire, ¿sí?, que decían: es que esto se debe hacer o no se debe hacer, el culto cómo lo tendríamos que llevar.
¿qué creemos acerca de la predestinación? Porque viene la palabra en la Biblia, pero ¿realmente es la predestinación o no es la predestinación? ¿No? Entonces, vienen muchas ideas de muchos temas en general. Entonces, ya se estaba haciendo bastante desorden para el tiempo en el que estamos hablando. Y en 1643 se convoca una asamblea en Inglaterra, en Westminster. Westminster es un lugar en Inglaterra, ¿ok? Esa asamblea constaba de más de 100 teólogos, ¿ok? Y esos 100 teólogos de diferentes denominaciones, pero principalmente reformados, ¿sí?, presbiterianos, se juntaron para, pues ahora sí que estudiar la Escritura y decir qué es lo que decía la Escritura acerca de los temas fundamentales que usualmente debatían. Entre ellos, ¿qué dice la Biblia de las Santas Escrituras? De Dios y de la Santísima Trinidad, del decreto eterno de Dios, de la creación, providencia de Cristo, el mediador, del libre albedrío, la justificación, la adopción, santificación, fe salvadora, etcétera, etcétera, etcétera. Es este. Pueden ir pasando para los que no lo conozcan. De este lado, Luis, lo paso. Sí. Para los que no lo conozcan. Entonces, ¿qué es lo que viene? Se los cuento más o menos. Por ejemplo, el primer capítulo es de las Escrituras. Entonces uno lee el primer capítulo de las Escrituras y en términos generales la confesión de fe te dice qué son las Escrituras según la Biblia, ¿ok? ¿Qué son las Escrituras según la Biblia? Y te pone una justificación como de 50 versículos de por qué la definición es la que es. Ojo, esa definición no es una definición bíblica en lo absoluto, es una definición hecha por hombres, intentada ser lo más acertada en base a lo que la Biblia dice de la Biblia. Entonces, eso es justamente la confesión de fe, pero de muchos capítulos. Esto lo estoy explicando en términos generales, ¿no? En palabras muy prácticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace la confesión de fe, la empiezan en el Parlamento de 1643 y se termina, si no me equivoco, el 1647, ¿ok? O sea, 4 años después de estar estudiando fervorosamente, los 100 teólogos la determinan y se crea la confesión de fe, pero en conjunto se crea algo que se llama el Catecismo Menor, que es el material que tienen en sus manos. El Catecismo Menor, ¿sí?, el enfoque que tenía era hacer preguntas generales, ¿sí?, sobre los temas que pues venían en la confesión. O sea, te explicaba la confesión de alguna manera con preguntas y de una manera muy básica, respondiendo un cuestionamiento general que todos tenían y donde parte todo: ¿cuál es el propósito del hombre? Entonces, cuando ellos contestan cuál es el propósito del hombre en base a la confesión y en base a esta pregunta, se contesta en base a las 107 preguntas que vienen después y se van haciendo cuestionamientos y se hace el Catecismo Menor. Al siguiente año, ¿sí?, 1648, se crea el Catecismo Mayor de Westminster, que ese no lo vamos a estudiar, pero está también, que es prácticamente similar al Catecismo Menor, pero las preguntas pueden llegar a ser un poquito más complejas. Es como Cars 1 y Cars 3. O sea, sí, estoy bromeando. O sea, es la continuación, pero es una continuación un poquito más difícil. Y ese está más enfocado hacia pastorado y líderes de iglesia. Aunque se supone que es para todos. O sea, tiene un enfoque ligeramente diferente. Realmente cuando lo lees se parecen mucho, son muy similares, ¿ok? Es un remake. Entonces, sí, pues si lo preguntaban, mi película favorita sí es Cars. Impresionante. Entonces, Catecismo, ¿no? 1648 se crea el mayor. Nosotros vamos a empezar a estudiar el Catecismo Menor. Es el que les pasé ahorita, es la confesión de fe, ¿ok? De ahí parte todo. Ojo, muchas veces van a llegar a existir dudas dentro de esta clase y por eso los traigo, porque yo suelo recurrir también a la confesión de fe, en donde viene una definición mucho más amplia de lo que estamos estudiando en el Catecismo Menor, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí hay dudas? Sí, yo ya me quedo. Ok, adelante. A ver, o sea, en la confesión de fe y el catecismo menor son dos cosas diferentes. Correcto. Es que yo no sé nada, o sea, No de te verdad, preocupes. nada de este contexto. A mí me enseñaron Yo que estoy todo suponiendo esto- que nadie sabe nada. Ajá. Entonces, sí, en efecto, son dos cosas diferentes. Se crea la confesión de fe, Ajá. ¿sí?, que es, digamos, como
como la toma principal, ¿ok? Y se crea un spin-off, ¿no? Ajá. Que es el catecismo menor. Un spin-off es como un capítulo extra, ¿no? De la serie. Ahora, ese capítulo no va tan enfocado a estructurar toda la doctrina, ¿sí? Sino va más enfocado a la enseñanza, ¿sí? Práctica y básica de las verdades que nacen a partir de la pregunta ¿cuál es el propósito principal o inicial del hombre? Sí. No sé si me di a entender. Sí. ¿Se quedó? Bueno, yo tenía una pregunta. Adelante. ¿Nada más los presbiterianos creen en este catecismo? ¿O Para allá también voy. las iglesias reformadas? Bueno, es que Sí, yo veo que muy buena iglesias, pregunta. por ejemplo, bautistas reformadas, los... Ahorita, justo para allá voy, creo que más adelante contesto esa pregunta. Ahora sí, Isaí, ¿vas a comentar algo? Sí, nada más a lo mejor para tratar de... En el concilio que dice Yoshi, se juntan todos los pastores y teólogos. De ese concilio, el resultado son 3 documentos, que es la confesión de fe, el catecismo mayor y el catecismo menor. La confesión de fe es como un compendio de ideas de lo que creemos. ¿Sí? Creemos en cuanto a Dios, creemos esto, en cuanto a la iglesia, esto. O sea, son ideas como muy estructuradas. Y los catecismos son documentos didácticos para enseñar esas doctrinas. Como haz de cuenta, ¿cómo podríamos decir? Como el libro, pero como el student book. Sí, el libro de estudiante. Qué buena. Es como el libro y el libro de estudiante. Entonces, el catecismo mayor y menor son documentos que hablan técnicamente de lo mismo, pero es un instrumento didáctico para enseñarlo. Entonces, en la confesión esto es lo que creemos, ¿no? La confesión es un tronco. Ajá, exactamente. Y los catecismos son como ramitas Que nos ayudan a entenderlo y a enseñarlo. Ajá. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, Isaí. Es otro ejemplo que de hecho me gustó mucho. Yo creo que lo voy a tomar para futuras clases. Gracias. En efecto, exactamente. Vamos a otra manera también de explicarlo. Un libro de inglés, ¿no? Donde viene toda la teoría y el listening. Bueno, sí, te digo. Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Más dudas? ¿No? Perfecto. Perfecto. Entonces, ojo, esto no quiere decir, ¿sí?, que las preguntas sean fáciles y sencillas, como pueden sonar. Realmente son más profundas de lo que podemos llegar a pensar. Por ejemplo, hay veces, como les mencionaba, que las preguntas más fáciles son las más difíciles. Por ejemplo, Esmeralda, ¿qué es Dios? Pues Dios es un ser infinito, es eterno, es amor, es generosidad, es verdad, es justicia. Sí, ok. ¿Qué es Dios, Isaí, hijo? ¿Qué es Dios? Pues es todo, por así decirlo. Es que esa es la pregunta. Esa respuesta se puede malinterpretar muy fácil. Sí, porque todos son... Porque de todo es, sí, exacto. Y no somos Dios. Así es. ¿Qué es Dios? Pues Dios es el creador. Dios es el que controla la creación, el que da la libertad y la quita. Da cierta libertad, pero todo escapa de su control. Ok. Dios es, podemos decir muchas cosas, ¿no? muchas cosas. Pero específicamente, ¿qué es Dios? ¿No? O sea, si nos ponemos a cuestionar, si quizás, ay, Yoshi, ¿cómo que qué es Dios? Pues yo lo amo, yo canto todas las semanas, me derrito por él, ¿cómo no voy a saber quién es Dios? Ah, bueno, contéstame qué es Dios. ¿Quién es Dios? Pues ahora Dios, no se preocupen, no lo estoy juzgando, lo vamos a ver más adelante. Yo cuando me hicieron este mismo cuestionamiento dije, quizá me hace falta mucho conocer a Dios. Vamos a otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es fe? En Hebreos 11. Claro, Hebreos 11. Pero de una manera práctica, ¿qué es la fe?
confiar en lo que no ves, ¿no? Exactamente, yo creo que no hay una definición más clara que Hebreos 11. Pero muchas veces cuando uno pregunta qué es fe, llegan a cuestionarse y decir, ¿qué es Hebreos? ¿Qué es la fe la que ¿Qué es Hebreos confiamos? 11? ¿Perdón? Más bien la pregunta es como, ¿qué es la fe en la que confiamos? ¿no? También es otra pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué es la fe en la que confiamos? ¿No? Es otra pregunta. ¿No? Ojo, que es un dato curioso, ¿eh? La fe viene de una palabra griega llamada pisteuo, que viene de pisteuo. O, bueno, de una palabra llamada pistis, que viene del verbo pisteuo. Y no solamente este verbo no solamente significa creer en, solamente creer, sino creer en. O sea, en un ejemplo, no es lo mismo creer que Dios existe a creer en Dios. Creerle a Dios. De creerle a Dios. Y creer en Dios implica creer a Dios. ¿Sí? Gracias. Entonces, o sea, pues vamos a profundizar más en qué es la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Pero bueno, dudas hasta aquí en cuanto a lo que es catecismo, confesión, ¿no? ¿Cómo se creó todo este documento? 1647 es un documento de hace más de 3 siglos, entonces vamos a estudiar un libro viejito, ¿no? Los libros viejitos no son aburridos, son muy divertidos, ¿sí? Porque entonces aprendemos la Biblia, la conocemos, pero Cristo nunca nos lo dan a conocer. Porque hasta hoy no los dan a conocer en las iglesias. No, en las iglesias que cada quien está. Muy buena pregunta. ¿Alguien asistió a la clase pasada de Rubén, el de Israel? ¿No? Ok, les voy a dar un contexto rapidísimo, ¿ok? Actualmente en Latinoamérica la doctrina predominante es la mayoría de iglesias tienen algo que es la doctrina dispensacional, que es una manera de interpretar la Biblia, ¿ok? Esta manera de interpretar la Biblia realmente no tiene más de 150 años, pero se popularizó aquí en América porque los norteamericanos se popularizó mucho allá. Ustedes saben que lo que pasa allá luego se replica aquí, ¿no? Entonces aquí en Latinoamérica realmente tenemos pues demasiadas iglesias con una doctrina dispensacional. Ojo, no estoy diciendo que las iglesias dispensacionales sean de todo malas, simplemente tienen en enfoque doctrinal, creo que varias cosas en las cuales no tienen un fundamento tan fuerte como la teología del pacto, que es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en la teología del pacto, que es la que ha sido históricamente aceptada, ¿ok? Históricamente. Si nos vamos a Europa, Asia, toda esta parte, muy probablemente veamos incluso más este tipo de estudios que aquí en Latinoamérica. Entonces, aquí las iglesias en México no estudian la confesión de fe, porque la confesión de fe estudia y prácticamente aporta todo lo que es la teología del pacto, que es la que nosotros queremos. Entonces, si yo me voy a otras iglesias, lo más probable es que pues otras cosas se me enseñen, pero la teología del pacto no, ¿no? Probablemente, casi seguro, ¿no? Entonces aquí en Rey de Reyes sí se enseña la teología del pacto. La confesión de fe se enseña. Si ustedes entran a un culto dominical, van a escuchar muchas veces a Emilio, van a escuchar muchas veces al pastor Kenton o al pastor Nico decir y citar la confesión de fe o el catecismo menor, pero no literalmente, o sea, no dicen, en la confesión de fe dice, ¿no? Ellos muchas veces lo que van a hacer es citar el texto, ¿sí? Y explicar algo de la confesión sin que ustedes se estén dando cuenta que es de la confesión, porque realmente va tan apegado a la Biblia que ni siquiera es a veces necesario como hacer esa diferenciación, exactamente. Pero sí, constantemente se enseña la confesión de fe. Si ustedes llegan con el pastor Kenton, les aseguro, solamente a preguntarle, pastor, ¿me puede algún día enseñar un poco más acerca de la confesión de fe? El pastor muy probablemente les diga y les empieza a hablar muchas cosas, ¿sí? Muchos. Las veces que he tenido la oportunidad de platicar con el pastor de esos temas, me impresiona la cantidad de cosas que sabe. Y a qué voy con esto es, pues claro, que si la estudia, la conoce y también la enseña. Pero muchas veces para no revolver tanto con tanto concepto, se enfoca más en la practicidad del mensaje que en de dónde viene el mensaje. Porque al final el mensaje pues viene de la escritura. ¿Sí me doy a entender con esta parte? Entonces sí, muchas veces van a ir a otras iglesias y les van a enseñar acerca del dispensacionalismo, que es una doctrina muy diferente
a la que nosotros creemos. Que si bien tiene como esencia Cristo salva, tiene muchas cuestiones que son distintas. ¿Se me va a entender? Bien. Eso responde. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, para no indagar, ¿alguna otra duda sobre esto? Perfecto. Vamos a nuestra pregunta 1. Vamos ahora sí a abrirlo. Pero no, mejor no lo hablamos. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El hombre, el propósito Dios. Bueno, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Correcto? ¿Qué es glorificar, mis hermanos? Reflejarlo. Reflejarlo, ¿ok? ¿Qué más? Alabarlo. Obedecerlo. Bien, ¿qué más? Respetarlo. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a abrir nuestro material, página número 2. Y me vas a ayudar, Luisma, a leer Romanos 11:36, que es el primer versículo que viene en la pregunta 1. No te preocupes, es la primera página. ¿Qué leo entonces? Romanos 11:36. Ok, claro. Romanos 11:36. Ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Perfecto. Todas las cosas son de Él y por Él, ¿no? Romanos 10:31, ¿me ayudas, Abby, por favor? Sí. ¿Primera de Corintios? Sí, por favor. Dice 1 Corintios 10:31. Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios, ¿no? Todo para la gloria de Dios. ¿Qué es glorificar, mis hermanos? Hacerlo. O sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Glorificar es reconocer, reflejar y exaltar quién es Él. Eso es glorificar. Y con toda nuestra vida, no solamente en la iglesia los domingos, no solamente cuando hablamos de Él en un discipulado o en un estudio el miércoles, es todos los días, todo el tiempo, en todo momento. Eso es glorificar a Dios. Otra vez lo repito, reconocer, reflejar y exaltar quién es Él. Eso es glorificar a Dios. ¿Y qué es gozar de Dios? Deleitarte en Él como tu mayor satisfacción. ¿Sí? Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y dónde está la presencia de Dios, mis hermanos? En cada creyente, en su espíritu. Y si Salmo dice que en su presencia hay plenitud de gozo, 16:11, es deleitarte en Él como tu mayor satisfacción, incluso en momentos en donde tu carne se ve atacada. Eso es gozar de Dios. Eso es el verdadero gozo en Dios. Mis hermanos, el propósito principal del hombre es glorificar y gozar de Él para siempre. A partir de que tú fuiste comprado a precio de sangre por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y te impuso a creer en Él, ¿sí? Tú eres parte de nuevo de este propósito para siempre. No solamente aquí en la tierra, sino en la vida venidera también. Ahora, ¿por qué digo de nuevo? Porque ese propósito ya había existido antes. El propósito inicial del hombre existió en Génesis 1, Génesis 2. Cuando Adán y Eva no habían pecado. Cuando el pecado no existía, ¿cuál era el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gocen de todo lo que les diga, gocen de mí, gocen de mi presencia, de convivir así conmigo, ¿no? Glorifíquenme haciendo lo que les estoy pidiendo que hagan, no coman el fruto, es la manera que van a glorificar. Pero se perdió. Se perdió porque en el momento que los primeros representantes nuestros desobedecieron a Dios, todos ahora nacimos con una naturaleza pecaminosa completamente. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos separados de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituido de la gloria de Dios? Separados. Y entre muchas otras cosas es perder este propósito inicial que se nos había dado, tan hermoso que teníamos. Ya estamos completamente separados. No tenemos acceso a Dios, no tenemos cercanía con Dios, no tenemos su presencia en nosotros. Esa plenitud de gozo que solamente Dios da no existía.
ese propósito de glorificar a Dios con todo lo que hago y todo lo que soy, no existía. ¿Y qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa? Dios, obviamente consciente de todo esto, ¿sí?, dio una promesa desde el principio, desde que se pecó, desde Génesis, ¿sí?, de que justamente este pseudoevangelio, no protoevangelio, en Génesis 3:15, ¿no?, en donde se da la promesa de que habría una simiente del hombre, una simiente que vendría de la mujer, perdón, la cual pisaría la cabeza de la serpiente, o sea, el pecado, Satanás, ¿sí?, aunque él mordería su calcañar, ¿sí?, se dio y empezó con algo que conocemos como el pacto de gracia, en el cual Dios proveería, ¿sí?, a su pueblo a través de su palabra, su presencia y todo lo que necesitaban hasta llegar el día en que la simiente llegaría. Entonces esta misma promesa la fue cumpliendo a través de un pueblo que él eligió. Simplemente ellos eran los portadores de algo que era para todos, y este pueblo fueron la descendencia de Abraham en su momento, ¿sí?, y el pueblo de Abraham. Y cuando llegó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esto fue una revelación, se derramó el Espíritu Santo y todos los discípulos, todas las personas que en Él creen. Pero cuando esa simiente llegó, mis hermanos, no era como muchas veces todos se lo imaginaban. Esa simiente, que era Dios mismo, ¿sí?, llegó aquí a la tierra. Y no solamente llegó, ¿sí?, no solamente le bastó con humillarse siendo un hombre, porque Él era Dios, y se humilló siendo hombre, porque ser un hombre no es un privilegio para Dios, era una humillación, y fue una humillación. Siendo el Dios se hizo hombre, y vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, y tuvo la peor vida de las vidas que podrían tener. Si tú te puedes quejar hoy de algo, Dios lo tuvo peor, Cristo lo tuvo peor. Si tú te quejas de cómo te ves, probablemente Cristo se veía peor. Si tú te quejas de cómo vives en cuestión económica, Cristo tenía una peor economía. Si tú te quejas del rechazo constante que tienes en cualquier ámbito, Cristo lo tenía 1000 veces peor. Y Cristo, así, en esas condiciones, se mantuvo toda su vida y no pecó, sino que caminó entre nosotros y nos sirvió. Y sirvió a todos aquellos que Él sabía que lo traicionarían. Caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. Y cuando llegó el momento, Él voluntariamente decidió subirse a una cruz. Todos fuimos culpables. Todos decidimos, ¿sí?, de alguna manera, con nuestro pecado, crucificarlo. Y Él, siendo Dios, porque Él podía zafarse de ahí, decidió continuar con su propósito. Y en la cruz, recibir los millones de infiernos, ¿sí?, los millones de infiernos de todas las personas que tendrían que vivirlos y creerían en Él en un futuro y en un pasado. Y Él recibió todo el castigo y toda la ira de Dios acumulada en Él, de todos aquellos creyentes, para que el futuro de esos creyentes fuera el futuro de Cristo, por amor. Por amor. Y ahora, mis hermanos, si hoy tenemos justicia, no es la nuestra, es la de Cristo. Sí, somos justificados por obras, pero no las nuestras, las de Cristo. Entonces eso hace que seamos justos por gracia. En la cruz, mis hermanos, Cristo vivió la mayor tortura que se ha podido vivir. Y no por el dolor, sino también por la separación de su Padre. ¿Sí? Todo por amor, todo por un amor que nuestra mente no puede imaginarse. ¿Para qué? Para que todos los que creyeran, ¿sí?, no se pierdan, sino tengan vida eterna. Mi hermano, si hoy tú tienes el privilegio, porque debo decirte, es un privilegio de escuchar el Evangelio, de escuchar la palabra, de poder profundizar en ella, aún con calor en el salón, porque es un privilegio poderle estar estudiando con eso y sin que nadie nos diga nada afuera. Bueno, aún con ese privilegio, si tú tienes ese privilegio, mi hermano, escucha el llamado. Yo no sé si aquí todas las personas son creyentes. A mí me gustaría pensar que sí, porque ya este es su 4º curso y me imagino que ya todos llevan por lo menos un año aquí en la iglesia, están en este curso. Quiero pensar que han escuchado el Evangelio por lo menos 52 veces en las 52 semanas que tiene el año.
más los otros cursos que han ido, más sus devocionales diarios. Conocen de Cristo, saben lo que hizo. Mi hermano, el día de salvación es hoy. El día de volver a Cristo es hoy. Más allá de conocer lo que la doctrina o un catecismo dice, a mí lo que me interesa más que nada hoy y en esta clase es que ustedes puedan llegar a conocer más a Cristo. No enredarnos en cuestiones triviales, no enredarnos en cuestiones de debate. Me interesa que conozcan y reflejen más a Cristo a través de lo que la Escritura dice de Él. Ese es el propósito real de la clase, mis hermanos. Que ustedes puedan glorificar a Dios y puedan gozarlo mejor. Cuando terminemos esta clase, eso espero que sea lo que ustedes puedan realmente vivir. Un puntito mejor.